Revisando con los recientes terremotos que sacudieron Venezuela y que dejaron un número de personas cuyo paradero aún se desconoce, justamente lo que aplicaría desde el punto de vista jurídico. La organización Acceso a la Justicia ha advertido que el Código Civil venezolano contempla un procedimiento especial para estos casos. La presunción de muerte por accidente, un mecanismo distinto al proceso ordinario de ausencia que puede extenderse durante años. Y esta figura fue creada precisamente para situaciones excepcionales como terremotos, naufragios o incendios, cuando las circunstancias permiten presumir razonablemente el fallecimiento de una persona, en este caso, que se atribuye como desaparecida. Para abordar este tema nos acompaña Ali Daniels, quien es abogado, defensor de derechos humanos, codirector de Acceso a la Justicia, justamente. Bienvenido nuevamente a este espacio, señor Ali. Buenas, gracias por la invitación. A usted, gracias por estar y para poner mejor en contexto esto, porque primero yo creo que lo que a la mayoría, y me incluyo, ¿no?, ha molestado mucho es que se omita la cifra de desaparecidos, pero también la pregunta es, a estas alturas se puede tener precisión con relación al número, por ejemplo, de acuerdo a las denuncias que se han presentado y que sí han recogido páginas, páginas que surgieron en medio de la emergencia, ¿no?, como parte de la organización ciudadana. Sí, es muy preocupante que se haya dejado de dar esa información que en los primeros días de ocurrida la tragedia sí se estaba dando y de repente desapareció. Alguien podría decir, bueno, pero más importante es saber el número de muertos y de heridos. Obviamente, pues esta información es importante, pero saber el número de desaparecidos permite establecer políticas públicas. Por ejemplo, si se puede saber el número de desaparecidos y al mismo tiempo se puede saber en qué áreas están agrupados el mayor número de ellos, puede saberse, por ejemplo, dónde que deben hacerse mayores esfuerzos para el rescate de los mismos. De igual manera, si se sabe, por ejemplo, que en una zona de La Guaira hay más desaparecidos que en otros, ahí las labores de búsqueda de cuerpos y de rescate de restos humanos pues tienen que aumentarse. Y por otro lado, también eso permitiría saber cuáles son las medidas que hay que hacer para salvaguardar la protección de las familias de aquellas personas que no se sabe dónde están. Pero si no se tiene información, si no se sabe nada, si no se quiere decir cuál es la realidad que está acompañando esta tragedia, pues mal pueden establecerse ningún tipo de políticas Ujú. públicas. Porque, por ejemplo, el SAREN, ¿qué está haciendo respecto a esta situación en Caracas? ¿Qué está haciendo los registros y notarías sobre esta situación? ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo sobre esto? Entonces, si no se tiene información, ¿cuál es la magnitud? Si no sabemos cuál es la magnitud del problema, ¿cómo podemos dar alguna solución? Ujú. Porque además, señora Lee, agréguele que también las denuncias que comenzaron a surgir en estos días es que se están acordonando en la zona cero, ¿no? Bueno, en edificios que colapsaron para terminar de, digamos, lo que quedó, demolerlo completo, recoger y ya ahí no habría posibilidad de seguir buscando cuerpos entre los escombros. Entonces, queda en un limbo mucha gente y esa es una de las preguntas que uno se hace, incluso desde el punto de vista jurídico, cómo proceder. Sí, y además hay informaciones contradictorias del propio gobierno, porque por un lado el ministro Garcés hace 2 días dijo que no iba a haber remoción de escombros donde hubiese la sospecha de que hubiese restos humanos, y eso es lo correcto. Sin embargo, eso a su vez ha venido acompañado de denuncias de personas que están en La Guaira diciendo que quieren hacer remoción de escombros, a pesar de que se ha dicho que quedan personas cuerpos por rescatar en esos sitios. Entonces, esto es muy delicado porque dependiendo, y una vez más, si no se sabe el número de desaparecidos, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, si en una OPP, por decir algo, todavía hay 20, 30, 40 personas que están, los cuerpos que están por ser rescatados, evidentemente en ese sitio no puede haber una remoción de escombros. Y dependiendo incluso de la dificultad para rescatarlos, ese sitio, por ejemplo, podría ser decretado cementerio porque Mm, ya podría haber una dificultad. Eso ya ocurrió, por ejemplo, en el caso del Limón, no sé si lo recuerda, cuando hubo una vaguada en el Limón, en el estado sí. de Araguas, donde se declaró la zona donde hubo esta vaguada como cementerio por la dificultad que había para rescatar los cuerpos. Bueno, esta es una situación análoga donde es posible que dependiendo de la dificultad para rescatar estos cuerpos, pues sea mejor declarar ese sitio como cementerio y, por supuesto, eso implicaría la imposibilidad de construir de nuevo sobre esa edificación. Pero lo que no puede hacer es decir, bueno, no digamos cuántas personas están desaparecidas, no sé cuántos cuerpos hay por rescatar en este sitio y de una vez pasar a la remoción de escombros. Y en esto yo quisiera rescatar el testimonio de una de estas personas que ha hecho esta denuncia,
que de verdad cuando yo leí eso me quedé muy afectado porque dijo, mi mamá no es una escombro, porque es una persona que señala Qué que el fuerte. cuerpo de su madre está Está ahí ahí. y que estaba denunciando que se iba a proceder a la limpieza de ese sitio. Entonces, hay que entender que la dimensión humana de esta tragedia sigue ahí, que sigue habiendo gente que está viendo cómo se está vulnerando sus derechos y por otro lado, el gobierno tiene estas políticas incoherentes que dice una cosa pero está haciendo otra y la gente igual siente este sentido de orfandad que Ujú. lamentablemente no nos ha abandonado. Sí, de hecho también desde el primer momento una de las presiones que hubo fue esa, hablemos de los desaparecidos también porque eso da, como dice usted, Marco, a la magnitud. Además, ¿no? Porque evidentemente, y como establece el propio Código Civil que comentábamos, hay procedimiento especial en estos casos, incluso para presumir que ese número de desaparecidos al final de cuentas es un número de fallecidos y que Así da es. una relación directa de la magnitud también, ¿no? Y de hecho hasta para el cierre, como dice usted, de la familia, para procesarlo adecuadamente, porque si no queda eso como un limbo desde todo punto de vista, emocional, mental, físico también en el desgaste. Es así, el luto, y esto, lo que voy a decir es algo muy triste, pero es verdad. Todos tenemos derecho al luto, Ujú. a llorar a nuestros muertos, a nuestros familiares. Y si justamente parte del luto es todo lo que tiene que ver con la disposición del cuerpo de estas personas, pues debemos hacer, agotar todas las vías posibles para que ese luto pueda darse y para que las familias puedan dar un cierre. Entonces, ya bastante trágico es tener que saber que un familiar se ha muerto en estas terribles circunstancias para que además agregar a esto el hecho de que el gobierno esté priorizando la limpieza de escombros por encima del rescate de los cuerpos. Yo quisiera además señalar que este tema de la muerte presunta, de la que vamos a hablar ahora, justamente está hecho para este tipo de circunstancias, porque lamentablemente a medida que pase el tiempo, las dificultades para rescatar cuerpos harán imposible en algún caso que se pueda identificar cuerpos o siquiera rescatarlos. Y a partir de ahí, el Código Civil establece esta posibilidad. Para que tengan una idea, en una normalidad, o sea, en un ámbito que no sea de tragedia, si una persona desaparece, el proceso ordinario para que una persona sea declarada como presuntamente muerta tarda tiene tres fases que han de esperar 10 años para poder esperar a que esa persona pueda ser declarada presuntamente muerta. De hecho, el código tiene una disposición muy peculiar porque dice 10 años o que la persona llegue a cumplir 100 años, lo que ocurra primero. Imagínense, wow, Eh, entonces, en este caso, el propio código, en su artículo 438 y siguiente, establece un procedimiento especial que específicamente dice, bueno, pero en caso de cataclismos naturales y dice, en caso de terremotos, si ocurre la desaparición de una persona en ese sitio donde ocurrió ese desastre, entonces ese procedimiento se abrevia, pasa a tener una sola fase en lugar de tres, y una vez que se hace la solicitud, el juez puede dictar una medida preventiva de muerte presunta que hay que esperar 3 años para que se declare definitivo. Y mientras tanto, los bienes de esta persona desaparecida pasan a la administración de sus herederos, que pueden utilizar esos bienes y recibir los beneficios que claro. se deriven de la administración de los mismos mientras pasan esos 3 años. Yo sé que ahorita lo que preva y lo que prevalece es el luto y la tragedia, pero es importante que la gente sepa que cuando pase en este momento de dolor, el tema patrimonial está ahí y es importante que lo encaren Total. y sepan que este recurso está ahí para que puedan asumir este tema patrimonial. Porque además se vuelve después otro problema gigante, que se suma el duelo. Y lo vive también alguien en un proceso natural de vida-muerte, pues cuando la familia tiene que lidiar con el sistema venezolano, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? En estos temas de Así es. patrimonio.